Una casa en la esquina, el horno encendido y el olor a pan recién hecho llenando el aire. Gael, el panadero viudo, sonríe con cansancio mientras revisa la masa. La nueva ayudante, Abril, limpia el mostrador, hasta que algo la detiene. En la pared, una fotografía antigua. Dos niños sobre una trajinera en Xochimilco. El mismo gesto, la misma mirada. Y a su lado, Gael, sin imaginar que en ese instante el pasado acaba de despertar. ¿Qué harías tú si descubrieras que el hombre que te ofreció trabajo es el hermano perdido de tu infancia? Prepárate para una historia emocionante, conmovedora e inesperada, donde el amor, la culpa y la verdad se entrelazan como los ingredientes de un mismo pan. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con quienes creen que la verdad siempre encuentra su camino. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué harías si una simple foto cambiara el rumbo de tu vida. Ahora, escucha con atención. La casa volvió a oler a pan y un secreto acaba de despertar. Capítulo 1. La casa volvió a oler a pan y un secreto despertó. Dicen que cada casa tiene un aroma que la define. Un perfume invisible, tejido con recuerdos, risas y ausencias. Pero en la calle Puebla, esquina con Medellín, el aire llevaba meses oliendo a vacío. La panadería, el espíritu del trigo, había sido el orgullo del chef Gael Mendoza y de su esposa Clara, hasta el día en que ella se fue para siempre y la masa se secó en los tazones. Durante meses, el horno permaneció apagado. El polvo cubría las vitrinas, los frascos de levadura se llenaban de silencio. Los vecinos pasaban frente al local con un suspiro resignado. ¡Qué lástima! Era el mejor pan de la colonia. Pero nadie sabía que detrás de la puerta de madera azul, un hombre se consumía entre recuerdos y promesas rotas. Gael vivía rodeado de recetas que ya no podía leer, y de una hija, Inés, de apenas 9 años, que había dejado de hablar. Desde la muerte de su madre, su voz se había encerrado en algún rincón del pecho, como si tuviera miedo de salir y romperse. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Un golpe suave en la puerta, un rostro nuevo, una voz que dijo: «Buenos días, ¿aún buscan ayudante?». Era Abril, una joven de rostro sereno, mirada firme, pero con algo melancólico en los ojos, como si también cargara una historia que prefería no contar. Venía de Tepito, con una carta de recomendación escrita con tinta corrida y un delantal doblado con cuidado. Gael la observó un instante antes de responder. «El trabajo no es fácil», dijo sin levantar mucho la voz. «Aquí el pan no se amasa con las manos, sino con paciencia». «La paciencia la aprendí con el hambre, señor», contestó ella, «y el hambre enseña más que cualquier escuela». Aquel fue el primer intercambio, el primer chispazo de algo que el destino ya había escrito. Esa misma tarde, cuando el horno volvió a encenderse, el olor a pan de muerto se extendió por el barrio, un aroma dulce, profundo, cargado de recuerdos. Los vecinos se detuvieron frente a la vitrina como si el tiempo hubiera retrocedido. Y dentro del local, por primera vez en mucho tiempo, Gael sonrió. «Pensé que ese olor nunca volvería», susurró. «El pan siempre regresa a quien lo necesita», respondió Abril sin mirarlo. Inés, desde la escalera, observaba en silencio. Aún no se acercaba, pero aquella mujer le parecía distinta. No le hablaba como los adultos que le decían «pobrecita». Solo le ofrecía un trozo de pan, tibio, envuelto en servilleta. Y con ese gesto, algo en la niña comenzó a derretirse. Durante la segunda semana, Abril propuso una idea. «Vamos a hacer un diario de olores, Inés. Cada día escribirás el aroma que te recuerde algo bonito. No importa si es canela, lluvia o jabón de tu mamá». Gael dudó, pero no intervino. Había algo en esa mujer que traía calma, como si supiera manejar la tristeza con las manos. El cuaderno era de tapas lilas,
En la primera página, Inés escribió con letra temblorosa: Canela, el abrazo de mamá. En la segunda, pan recién hecho, papá cantando bajito. Y en la tercera, cuando Abril le dio a oler una flor de azahar, la niña rompió en llanto y se lanzó a sus brazos. Mamá decía que oler a flor era oler a cielo. Susurró. Abril la abrazó sin decir palabra. Y esa noche, mientras la niña dormía, ella bajó al taller y encendió las luces del obrador. Necesitaba limpiar, distraerse, o quizás entender por qué aquel lugar le resultaba tan familiar. Fue entonces cuando la vio. Una fotografía en blanco y negro colgada junto al horno, dos niños sobre una lancha en Xochimilco riendo con los pies mojados. En el reverso, una fecha, abril de 1996, y una dedicatoria escrita a mano: a mi hermano León, mi espejo y mi sombra. Abril sintió como la sangre le bajaba de golpe. El aire se volvió espeso y el ruido del horno se transformó en un zumbido lejano. León. El nombre la golpeó como un eco del pasado. No podía ser. Corrió al baño, se miró al espejo. Las lágrimas le caían antes de poder contenerlas. El corazón le decía lo que la razón rechazaba. Conocía a ese niño. Aquella noche no durmió. Sentada en la cocina, recordó los años en la Casa San Miguel, un orfanato a las afueras de Toluca. Recordó los inviernos fríos, el olor a sopa rala, los rezos antes de dormir. Y recordó a los dos gemelos que todos llamaban los del pan, porque soñaban con tener una panadería. Uno era alegre, travieso, lleno de luz. El otro, callado, protector. Cuando un incendio destruyó una de las salas del orfanato, se dijo que uno de ellos había muerto. Pero Abril nunca creyó esa versión. Había visto cómo los separaban a la fuerza, cómo una camioneta negra se llevaba al mayor mientras el otro gritaba su nombre. «¡León!», gritó ella aquella noche. «¡Prometiste que volverías!». El tiempo la había hecho dudar de su propia memoria. Hasta hoy, hasta esa fotografía, hasta Gael. Por la mañana, el barrio volvió a despertar con olor a pan recién hecho. Los vecinos sonreían. Los niños correteaban alrededor del mostrador. Todo parecía haber recobrado vida, menos Abril, que seguía en silencio, observando cómo Gael preparaba la masa. Él notó su distracción. ¿Todo bien, Abril? Sí, solo estaba pensando en lo que el pan nos enseña. ¿Y qué te enseña a ti? Que lo que se amasa con dolor también puede alimentar. Gael no entendió del todo, pero sintió que había algo detrás de esas palabras. Inés entró corriendo con el cuaderno en la mano. «Papá, mira», dijo sonriendo por primera vez con voz clara. Vainilla, el olor de los domingos felices. Gael la abrazó con lágrimas contenidas. Abril, al fondo, observaba la escena y pensaba: si León está vivo, ¿sabrá que tiene una sobrina? Guardó la foto dentro del cuaderno de Inés. No quería perderla. No aún. Sabía que debía hablar con Gael, contarle la verdad. Pero ¿cómo decirle a un hombre que el hermano que cree muerto tal vez sigue ahí afuera? O quizás más cerca de lo que imagina. Esa noche, la panadería cerró tarde. El último cliente salió con un panecillo de anís, murmurando que el alma del lugar había regresado. Abril se quedó sola, mirando las brasas del horno. Tomó la fotografía y escribió en un papel: «No lo olvides». La dejó sobre el mostrador y subió a su cuarto. Cuando Gael bajó al amanecer, la vio. Y durante un instante, el aire se detuvo. Su mano tembló al tocar el papel, la miró fijamente. El rostro del niño en la foto era el suyo. ¿Quién había dejado esa imagen? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿qué significaba la nota? El pan del día siguiente tenía otro sabor. El barrio lo notó, aunque nadie pudo explicarlo. Era como si el pasado hubiera regresado, disfrazado de aroma dulce. Un aroma que despertaba más que recuerdos, despertaba verdades. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo.
Queremos saber qué aroma te recuerda a tu infancia. Escríbelo en los comentarios, junto a tu país o ciudad, y cuéntanos si alguna vez un olor te trajo de vuelta a un recuerdo que creías perdido. Mientras Gael intenta dormir, escucha un leve ruido en la despensa. Se levanta y ve una sombra moviéndose junto al horno aún tibio. En la penumbra, una figura susurra: «No lo olvides», el mismo eco de la nota. El pasado acaba de abrir la puerta. Capítulo 2. El ahogamiento que nunca ocurrió. Dicen que los muertos descansan cuando los vivos dejan de hacer preguntas. Pero ¿qué sucede cuando las fechas no coinciden? Las firmas no son iguales y los recuerdos no cuadran. En la panadería de la Roma Norte, el aroma a pan recién hecho seguía envolviendo las mañanas. Pero debajo de esa calma, algo se estaba moviendo, como un río subterráneo que arrastra verdades que nadie quiso mirar. La foto de los gemelos seguía sobre el mostrador. Gael la había guardado, pero no podía apartarla de su mente. La observaba cada noche antes de dormir, buscando en los ojos del niño una pista, una grieta, un suspiro que dijera: «Sigo aquí». La nota, sin embargo, lo atormentaba más que la imagen. «No lo olvides». ¿Quién la había escrito? ¿Qué quería decir? Abril lo observaba desde lejos, temerosa de revelar lo que sabía. No era aún el momento. Las piezas seguían sueltas y un movimiento en falso podía romper la débil confianza que Inés comenzaba a recuperar. Fue entonces cuando apareció Ramiro Duarte, investigador independiente, especialista en archivos civiles y adopciones irregulares. Había sido amigo de Clara, la esposa de Gael, e investigaba viejos casos del orfanato Casa San Miguel. Llevaba en las manos una carpeta gastada, manchada de café y tiempo. «Perdona que venga sin aviso, Gael», dijo, entrando en la panadería mientras el horno rugía. «Pero necesito hacerte una pregunta extraña. ¿Tu hermano se llamaba León?» Gael se quedó inmóvil. El nombre cayó como una piedra en medio del silencio. «Mi hermano murió hace 30 años», dijo al fin. «Un accidente en Xochimilco. Se ahogó». Ramiro abrió la carpeta. «Entonces esto te va a parecer aún más extraño, porque según los registros, ese ahogamiento nunca pasó». El investigador desplegó sobre la mesa varias hojas envejecidas. Certidões, boletines, informes policiales. Las fechas no coincidían. El supuesto accidente estaba fechado un martes, pero el reporte de la trajinera mencionaba un domingo. La bitácora del embarcadero tenía la hora alterada y los testigos no existían. «No hay acta de defunción real», explicó Ramiro. «Solo una nota marginal en un registro parroquial. Y mira esto, Gael, 2 partidas de nacimiento con el mismo número pero nombres distintos. Una dice León Mendoza, la otra Leonardo Ruiz Méndez». Gael apretó los puños. «¿Qué estás insinuando? ¿Que tu hermano no murió? ¿O que alguien necesitó hacerlo desaparecer en los papeles?» Abril, que escuchaba desde la trastienda, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella confirmación era lo que temía. El pasado había dejado rastros. Durante las semanas siguientes, los 3 se sumergieron en los archivos del Distrito Federal. Ramiro enseñó a Abril y a Gael los 3 filtros que nadie usa: cruzar datos entre el cartorio civil, el hospital y la parroquia. En el hospital, el registro de ingreso no mostraba ningún niño con el nombre León Mendoza el día del supuesto ahogamiento. En el cartorio, la firma del funcionario no coincidía con la del registro del año siguiente. Y en la parroquia de San Miguel de Chapultepec, el libro donde debía constar la misa fúnebre estaba en blanco. «Cuando la verdad se esconde, deja manchas», murmuró Ramiro. «Los falsificadores son obsesivos, buscan la perfección, pero los documentos reales siempre tienen un rasguño, una tachadura, una fecha mal escrita». Fue ahí cuando Abril descubrió el carimbo perfecto, una marca limpia, redonda, sin borrones,
imposible en una hoja de hace 30 años. «Esto no es tinta vieja», dijo. «Es impresión láser». Ramiro la miró, sorprendido. «Exacto. Lo digitalizaron después. Alguien lo reescribió para que pareciera original». Gael respiró hondo. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Si León no se había ahogado, ¿dónde estaba? ¿Quién lo había tomado? ¿Y por qué nadie lo buscó? El taller de pan se convirtió en una sala de investigación improvisada. Las paredes, antes cubiertas de recetas, se llenaron de post-its de colores. En amarillo, los nombres de la familia Mendoza. En azul, los datos del orfanato. En rojo, las autoridades y las fechas dudosas. Era la línea del tiempo, un hilo visual que Abril tejía con paciencia, conectando fragmentos, cruzando números, buscando coincidencias. En las madrugadas, el olor del pan se mezclaba con el del papel viejo, y a veces, entre carimbos y fechas, una certeza se colaba como una brisa. León no estaba muerto. Una noche, mientras revisaban documentos, Inés entró con su cuaderno de olores. «Mira, Abril, escribí uno nuevo», dijo sonriendo. «Tinta y pan, olor a secretos». Gael la abrazó. No podía saber cuán cierto era. Los días siguientes fueron de descubrimientos y sombras. Ramiro consiguió acceso a los archivos de adopciones de 1996. Allí encontraron un expediente con sello oficial parcialmente borrado. Expediente 14 MZ96, Casa San Miguel. En la sección de observaciones, una línea a lápiz. Traslado urgente. Nuevo nombre asignado. El nombre, Leonardo Ruiz Méndez. La firma del sacerdote era ilegible. Ramiro cerró la carpeta. «Este es tu hermano, Gael». Cambiaron su nombre. Lo registraron de nuevo en otro estado. ¿Por qué alguien haría eso? Porque el orfanato tenía un convenio oscuro con familias que pagaban por adopciones rápidas. Algunos niños simplemente desaparecían y los papeles se reescribían. Abril sintió que el aire se le escapaba, todo encajaba. La noche del incendio, la camioneta, los gritos, la promesa de volver. Ella había visto ese traslado. Había estado ahí. Gael se llevó las manos al rostro. Durante 30 años había creído que su hermano se había ido con el río. Y ahora, una pila de papeles manchados le decía que tal vez había estado vivo todo ese tiempo. Las horas pasaron entre café, lágrimas y silencios. Ramiro les enseñó cómo rastrear una historia en los archivos. «La verdad deja huellas», dijo. «Solo hay que tener paciencia para leerlas». Cada sello falso, cada fecha torcida, era una grieta, y por esa grieta empezaba a filtrarse la luz. Una tarde, Abril encontró un detalle mínimo. En una de las partidas duplicadas, la dirección de registro pertenecía a una parroquia de Puebla, no de la Ciudad de México. Gael la miró con incredulidad. «¿Puebla?» «Sí», respondió Ramiro. «Y allí sigue funcionando un pequeño taller de carpintería con el nombre León Artesanal». El corazón de Gael se detuvo por un segundo. Era demasiado. ¿Podría ser? Aquella noche, la panadería no cerró. Los hornos siguieron encendidos mientras Gael leía los documentos una y otra vez. Abril observaba en silencio. Sabía que aquel descubrimiento abriría heridas antiguas, pero también sabía que la justicia empieza con una duda. A la medianoche, Gael se levantó. «Si él está vivo», dijo con la voz quebrada, «voy a encontrarlo». Abril lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces mañana empezamos el viaje». Ramiro asintió. «Lleven los papeles. La verdad no viaja ligera, pero siempre llega». La madrugada olía a masa fermentando. Inés dormía abrazada a su cuaderno y la casa, por primera vez, no parecía vacía. Gael se acercó a la foto de los gemelos y la tocó con ternura. «Espérame, hermano», susurró. «Esta vez no te dejaré atrás». En la mesa, un último post-it amarillo brillaba bajo la lámpara. Decía solo 3 palabras. «La verdad camina». Si esta historia te está conmoviendo, deja tu like,
suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video para que más personas descubran que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este capítulo, qué parte te impactó más y desde dónde nos estás viendo. Tu voz hace que esta historia siga viva. Antes del amanecer, Abril encuentra un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Dentro, una hoja doblada en 3. Una foto reciente de un hombre frente a una carpintería en Puebla. En el reverso, una palabra escrita a mano, hermano. El río nunca lo tragó, solo lo escondieron. Capítulo 3. Cuando la ex vuelve, la paz se va. El amanecer en la Roma Norte tenía el olor cálido del pan y la promesa silenciosa del perdón. Gael y Abril habían pasado días descifrando pistas, revisando papeles, soñando con la posibilidad de que León estuviera vivo. La panadería, una vez vacía, volvía a respirar. Inés reía otra vez, y hasta los vecinos comentaban con ternura: el espíritu del trigo volvió a su gloria. Pero la calma nunca dura demasiado cuando el pasado aún guarda cuentas pendientes. Esa mañana, una voz familiar cruzó la puerta de madera azul, con perfume caro y sonrisa ensayada. «Gael, qué sorpresa verte trabajando tan temprano». Era Renata, la exnovia de Gael, una mujer elegante, de semblante afilado y mirada dulce solo en apariencia. Había sido amiga de Clara, la esposa fallecida, y durante meses se había mantenido cerca para ayudar con la niña. Pero su ayuda siempre dejaba un sabor metálico, como el de una palabra malintencionada disfrazada de consuelo. Renata observó el local con detenimiento, como si midiera cada detalle. «Qué bonito lo tienes ahora», dijo, «aunque parece distinto, más desordenado». «Estamos renovando», respondió Gael, incómodo. «Claro», replicó ella, acercándose al mostrador, «aunque me dijeron que contrataste a alguien nuevo, una chica joven». Gael evitó su mirada. «Se llama Abril, es buena trabajadora, está ayudando mucho con Inés». Renata sonrió, pero sus ojos no sonrieron con ella. «Qué noble de tu parte, siempre fuiste de corazón generoso, a veces demasiado». Fue apenas un comentario, una semilla pequeña, pero ya había caído en tierra fértil la inseguridad de un hombre que aún no entendía del todo lo que sentía por su nueva ayudante. Esa misma tarde, los rumores empezaron a circular. Primero, un mensaje en el grupo de WhatsApp de los padres de la escuela. ¿Alguien sabe quién es la mujer que vive ahora en casa de Gael? Dicen que llegó hace poco, sin referencias. Después, un audio reenviado varias veces con voz distorsionada. «Cuidado, esa chica tiene pasado. Mejor no dejarla sola con los niños». Abril lo notó. Las vecinas ya no la saludaban igual. Algunas desviaban la mirada al cruzarla en la calle. Dentro del local, el ambiente comenzó a espesarse. Los aliados de siempre, esos que se mostraban amables, empezaron a lanzar elogios con veneno. «Abril, tu pan está delicioso. No me extraña que Gael te tenga tanto cariño». O ese otro, disfrazado de broma. «Cuidado, niña, que los hombres viudos se enamoran fácil cuando alguien les hornea pan». Abril sonreía con educación, pero sentía el filo detrás de cada palabra. Renata, mientras tanto, se movía con sutileza, visitando la panadería con cualquier excusa. Revisar facturas, llevar flores al altar de Clara, preguntar por Inés. A veces dejaba la mano sobre el hombro de Gael más tiempo del necesario. A veces suspiraba frente a los clientes. «Qué bueno verlo tan bien acompañado», después de todo lo que sufrió. Los rumores crecían como moho, y el pan, aunque seguía oliendo bien, empezaba a tener un sabor triste. Una tarde, mientras Abril ordenaba la despensa, escuchó su nombre desde el pasillo. «No sé, Gael, solo te lo digo porque me preocupo. Hay cosas que se oyen. No quiero que hablen mal de ti ni de la memoria de Clara». Renata hablaba en tono meloso, pero con precisión quirúrgica.
Dicen que Abril se acercó demasiado a Inés, que hasta duerme en el cuarto de huéspedes. ¿No te parece imprudente? Renata, por favor, interrumpió él. Ella ha sido una bendición para la niña. ¿O para ti?, preguntó Renata sonriendo con suavidad venenosa. Gael no respondió, y en ese silencio, ella ya había ganado la primera batalla. Esa noche, mientras la panadería dormía, alguien subió las escaleras del piso superior. Un leve ruido, un cajón que se abre, un collar que brilla bajo la lámpara tenue. Era el collar de Clara, una pieza de plata con una piedra azul desaparecido desde el funeral. Al amanecer, Gael fue despertado por la voz de Renata. Gael, encontré esto. Sostenía el collar entre los dedos envuelto en un pañuelo blanco. Lo encontré en el cuarto de Abril, en el cajón inferior. No quería decirte nada, pero necesitabas saberlo. El mundo se detuvo. Gael miró el objeto con incredulidad. No podía ser, no quería creerlo. Pero el peso de los rumores, la insistencia de las voces, la perfección del hallazgo, todo encajaba demasiado bien. Abril llegó unos minutos después, con harina en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó al verlos en silencio. Gael levantó el collar. ¿Puedes explicarme esto? Ella se quedó sin aire. Ese collar no es mío. Lo encontramos en tu cuarto, dijo Renata, suave, como quien lamenta tener razón. No te juzgo. Todos pasamos momentos difíciles. Abril dio un paso atrás, pálida. Yo no haría algo así. Gael no respondió. Solo bajó la mirada. Inés entró corriendo, asustada por los gritos que se adivinaban desde la cocina. «Papá, ¿qué pasa?». Renata se inclinó hacia ella. «Nada, cariño. Solo que a veces la gente no es quien dice ser». El silencio que siguió fue peor que un golpe. Esa noche, Abril recogió sus cosas en una caja pequeña. Inés lloraba abrazada a su muñeca. «No quiero que te vayas», dijo entre sollozos. «Tú hiciste que mamá oliera otra vez». Abril la besó en la frente. «A veces, para que el pan suba, hay que dejarlo solo un tiempo, pero volverá más fuerte, ¿sí?». Gael la observó desde la puerta, con el corazón desgarrado. Quería creerle, pero la duda lo había atrapado como una sombra. Renata se mantenía detrás de él, con gesto compasivo. «Es lo mejor, Gael. La paz volverá». Pero la paz, esa noche, también hizo las maletas. La panadería amaneció silenciosa. El horno frío. El olor del pan había desaparecido. Inés volvió a callar. El cuaderno de los olores quedó sobre la mesa, abierto en una página nueva. Soledad. No huele a nada. Gael sintió el peso de la pérdida por segunda vez. La casa vacía otra vez, los pasos huecos, los recuerdos revueltos. Renata sonreía desde la puerta, segura de su victoria. Pero la verdad, aunque herida, no había muerto. Solo esperaba su momento para hablar. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Queremos saber qué te pareció este capítulo, desde dónde nos ves y qué parte te dejó sin aliento. Tus comentarios ayudan a que más personas descubran que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su voz. Esa madrugada, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Gael bajó a la panadería. En el suelo, entre las migas del último pan, vio algo que no recordaba haber visto antes. Un pequeño papel arrugado, con una frase escrita en la caligrafía de Abril. Si el collar brilla demasiado, no es de la familia. Gael la leyó una y otra vez, sintiendo un nudo en el pecho. Por primera vez, dudó de su propia duda. La mentira era rápida, sí, pero la verdad comenzaba a caminar. Capítulo 4. La expulsión que casi destruyó a una niña. El silencio se había vuelto un huésped permanente en la casa. Desde la partida de Abril, cada rincón de la panadería parecía haber perdido sentido. Los hornos, fríos, la harina, intacta. Y Gael,
Un hombre que había aprendido a trabajar para no pensar, ya no encontraba refugio ni en el ruido de las máquinas. Había hecho lo que creía correcto. Había querido proteger la memoria de su esposa, su hija, su hogar. Pero en el intento había repetido el mismo error: cerrar la puerta a quien venía a sanar. Inés, en cambio, no encontró modo de resistir. Primero dejó de comer, luego de dormir y por último de hablar. Cada mañana se sentaba frente al cuaderno de los olores y lo abría por la última página escrita por Abril. Soledad no huele a nada. La leía una y otra vez, con el dedo sobre las letras, como si quisiera tocarlas. Gael la observaba desde la puerta, impotente. Sabía que algo se había quebrado dentro de la menina, algo que ni el tiempo ni el pan podrían recomponer. Una tarde la encontró desmayada junto a la ventana, el cuaderno caído al suelo. El médico diagnosticó crisis de ansiedad severa. El cuerpo de la niña, cansado de contener lo que la boca no decía, había decidido gritar por ella. El hospital de la colonia del Valle olía a desinfectante y melancolía. En el pasillo blanco, Gael caminaba de un lado a otro con los ojos vacíos. Renata no apareció esa vez. Ninguno de los supuestos aliados lo acompañó, solo el eco de su culpa. Dentro del cuarto, Inés respiraba con dificultad, el rostro pálido, los dedos crispados. Una enfermera intentaba calmarla. «Señor Mendoza», le dijo, «cuando la niña entre en pánico, ayúdela a respirar con la mano sobre el abdomen. Coloque su mano aquí», explicó con suavidad, «y dígale que imagine una flor abriéndose al inhalar y cerrándose al exhalar. La respiración es una cuerda que la mantiene en tierra». Gael siguió las instrucciones, torpe, asustado. Puso la mano sobre el pequeño pecho de su hija y la guió con voz temblorosa. «Inhala, mi amor. Exhala, despacio, como cuando hacíamos pan». El aire empezó a fluir, primero irregular, luego más profundo. Y en ese vaivén frágil, Gael sintió por primera vez la dimensión de su error. Durante las noches siguientes no se movió del hospital. Llevaba libros, contaba historias, inventaba juegos. Pero la niña seguía ausente, perdida detrás de un muro invisible. Hasta que una tarde, mientras la enfermera ajustaba los medicamentos, un sonido rompió la monotonía del pasillo. Una guitarra, cuerdas suaves, melancólicas, que resonaban como si hubieran estado esperando justo ese momento. En la puerta del cuarto, un joven voluntario, delgado, cabello largo y sonrisa tímida, se presentó con respeto. «Buenas tardes, señor. Me llamo Tomás. Soy del grupo de musicoterapia. ¿Puedo tocar un poco para su hija?» Gael asintió, casi sin voz. Tomás se sentó junto a la cama y comenzó a tocar una melodía simple, de notas ascendentes y dulces. Una canción de ronda. Inés, que hasta entonces mantenía los ojos cerrados, los abrió de golpe. Sus labios se movieron apenas. La melodía era conocida. Era la misma que su padre solía cantar cuando ella era pequeña. Una canción que hablaba de dos hermanos que se buscaban entre los ríos. Una canción que Gael había aprendido de León. El hombre sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó. Tomás levantó la vista, sorprendido. «Mi padre me la cantaba de niño, antes de dormir. Decía que era de un orfanato en Toluca, de un lugar llamado Casa San Miguel». El silencio se volvió casi irreal. Gael no respiró. Casa San Miguel, la misma que Abril había mencionado, el mismo origen que él creía perdido. Inés extendió la mano hacia el joven. «Tócala otra vez», dijo con voz débil. Tomás sonrió y volvió a tocar. Esta vez, la niña cantó con él, desafinada, temblorosa, pero viva. Gael no pudo contener las lágrimas. Su hija hablaba otra vez, y con cada verso, algo dentro de él también se recomponía. Al terminar, Tomás se levantó. A veces la música encuentra lo que las palabras no pueden.
dijo guardando la guitarra. «¿Dijiste que tu padre...?» preguntó Gael, todavía incrédulo. «Sí, se llamaba León Ruiz Méndez. Falleció hace unos años, pero siempre decía que tenía un hermano panadero en la Ciudad de México». Gael sintió que el suelo se desvanecía. El nombre, la historia, la canción. No quedaban dudas. El muchacho frente a él era el hijo de su hermano perdido. Y el eco de esa revelación retumbó en su pecho como un latido nuevo. Esa noche, Inés durmió tranquila por primera vez en semanas. Antes de cerrar los ojos, le pidió a su padre que le contara un cuento. Gael se inclinó, emocionado. ¿Cuál? El del pan que se perdió pero que volvió a subir. Y Gael entendió. Cuando ella se durmió, salió al pasillo. Aún con los ojos húmedos, buscó a Tomás. Pero el muchacho ya no estaba. Solo quedaba la guitarra apoyada contra la pared y una nota doblada dentro del estuche. Gracias por mantener viva la canción. Hay historias que nunca terminan. Gael guardó el papel en su bolsillo y volvió al cuarto. Se sentó junto a la cama de su hija, tomó su mano y prometió en voz baja: «Te lo juro, mi amor, voy a encontrar a Abril, y esta vez no la dejaré ir sin pedirle perdón». La mañana siguiente, el hospital amaneció con olor a pan. No porque alguien hubiera horneado, sino porque la esperanza había regresado. Gael compró una libreta nueva para Inés. En la primera página, escribió con ella una nueva entrada: «Perdón, huele a pan caliente». Y cuando salió al patio, el viento trajo de lejos un eco de guitarra, una melodía que parecía marcar el camino. El cuidado reabría la puerta que la culpa había cerrado. Si esta historia te está emocionando, deja tu like, comparte este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Queremos leer qué te pareció este capítulo, qué parte te tocó más y desde dónde nos estás acompañando. Cada comentario mantiene viva esta historia de reencuentros y segundas oportunidades. Al salir del hospital, Gael se detuvo en la esquina. Entre el ruido de los coches, creyó escuchar una voz detrás de él, dulce y serena. Nunca es tarde para reparar lo que se rompió. Se giró, pero no había nadie, solo el viento y un aroma leve a pan de canela. Era el mismo olor de la primera vez que Abril cruzó la puerta. Capítulo 5. Una niña contra la mentira adulta. El hospital quedó atrás, pero la herida seguía abierta. Gael había prometido reparar lo que rompió, y cada paso de regreso a la Roma Norte era una súplica muda por una segunda oportunidad. El aire olía otra vez a pan, aunque el horno seguía apagado. Era como si el recuerdo de Abril se hubiera impregnado en las paredes, en los manteles, en la mirada de Inés. Renata, mientras tanto, había vuelto a ocupar el espacio que antes le pertenecía a la ausencia. Con gestos precisos, fingía ayudar, organizaba las cuentas, recibía proveedores. Decía estar preocupada por Inés, pero detrás de cada frase amable había un intento por reafirmar su control. Sin embargo, lo que Renata no imaginaba era que, en silencio, Inés había aprendido a observar. Y lo que una niña ve sin ser vista puede cambiar toda una historia. Una tarde, mientras Gael salía a entregar un pedido, Inés se sentó en el asiento trasero del auto de Renata. Era una costumbre que la mujer había adoptado desde la hospitalización, recoger a la niña en la escuela para ayudar. Pero aquella tarde, mientras la mujer entraba en una tienda, algo en el piso del auto llamó la atención de Inés. Un papel arrugado, medio escondido bajo la alfombra. Lo tomó con curiosidad. Era un billete de estacionamiento con una nota escrita al reverso: confirmar con la administradora. El acceso al cuarto fue a las 23:17. Llave maestra usada. Debajo, un número de teléfono y una inicial: M. El corazón de Inés empezó a latir con fuerza. Recordó las palabras de Abril antes de marcharse, la tristeza en sus ojos, el misterio del collar. El papel temblaba entre sus dedos, pero algo en su interior,
una mezcla de intuición y valor. Le dijo que debía guardarlo. Cuando Renata regresó al auto, la niña ya había escondido el billete dentro de su cuaderno de los olores, justo en la página donde había escrito: soledad, no huele a nada. Esa noche esperó a que su padre se durmiera. Abrió el cuaderno, encendió una pequeña lámpara y comenzó a escribir con cuidado en una hoja nueva. Número 554029. Duración 6 minutos. Motivo probable: confirmar acceso. Luego agregó otra línea. Mismo número aparece en llamadas del celular de Renata. Estaba construyendo, sin saberlo, su planilla de la verdad. Los días siguientes, la niña siguió observando. Anotaba cada llamada que Renata hacía en voz baja. Anotaba horarios, destinos, fragmentos sueltos de conversaciones. Llave, registro, colocar. Con una paciencia que solo los inocentes poseen, cruzó los datos con los recibos del edificio. Y una tarde, mientras fingía jugar en el pasillo, escuchó al portero mencionar algo extraño. «Curioso lo del duplicado de llaves, ¿no?», dijo el hombre. Doña Renata pidió acceso extra el día que desapareció el collar. Esa fue la grieta final. Inés comprendió que el collar, las sospechas, el dolor, todo había sido una trampa. Esa misma noche, Gael la encontró en la cocina, rodeada de papeles, notas y dibujos. «¿Qué haces despierta, mi amor?». Ella lo miró con una mezcla de miedo y decisión. «Papá, creo que sé quién puso el collar en el cuarto de Abril». Extendió la hoja donde había organizado todo. Llamadas, horarios, nombres, una red de conexiones simples, trazadas con lápices de colores. En rojo, las llamadas de Renata. En azul, los registros del edificio. En amarillo, la nota del carro. Gael leyó en silencio, incrédulo. La caligrafía infantil temblaba, pero la lógica era impecable. Los horarios coincidían con el día del descubrimiento del collar, y la llamada a la administradora del orfanato a las 11:17 de la noche era la prueba que faltaba. Al día siguiente, Gael buscó a Ramiro, el investigador. Juntos revisaron los metadatos de los documentos y la hora del registro digital de la supuesta denuncia. El sistema del edificio mostraba algo irrefutable. La llave maestra del cuarto de huéspedes había sido usada a las 23:17, mientras Abril dormía en el piso de arriba, y la cámara del ascensor mostraba a Renata bajando sola, con un pañuelo blanco en la mano. Gael sintió un nudo en el estómago. La vergüenza lo atravesó. Había permitido que la mentira destruyera su hogar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ramiro. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió él. «Buscar la verdad de frente, sin gritos, sin miedo». El encuentro ocurrió 2 días después, en una cafetería cercana a la escuela. Gael la citó con la excusa de firmar papeles de la panadería. Renata llegó sonriente, con su perfume habitual y la falsa seguridad de quien se sabe impune. «Qué gusto verte, Gael. Pensé que me evitabas». «Solo necesitaba espacio», dijo él sereno. «Y respuestas». Colocó sobre la mesa una carpeta con los documentos, las capturas, los horarios. Renata palideció. «No entiendo». «Esto muestra quién usó la llave aquella noche». Ella sonrió, nerviosa. «Debes estar confundido». «No lo creo». Gael abrió el teléfono y reprodujo el audio de la llamada interceptada. «Aquí estás tú, pidiendo acceso al cuarto». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Renata tragó saliva, bajó la mirada. «Solo quería ayudarte». Esa chica se aprovechaba de ti», conteniendo la ira. «Salvó a mi hija del silencio. Y tú casi la matas con tus mentiras». Renata intentó responder, pero él se levantó con calma. «No necesito gritar para que la verdad se escuche». Y se fue. Esa misma noche, Gael y Inés fueron hasta el pequeño apartamento donde Abril se refugiaba. Ella abrió la puerta sorprendida, con el rostro cansado, una maleta a medio cerrar. «Vine a pedirte perdón», dijo Gael.
con la voz quebrada, no por compasión, sino por justicia. Abril no habló, solo miró a Inés, que sostenía en las manos su cuaderno de los olores. «Te extrañé», susurró la niña. «La casa no olía igual sin ti». Entonces, Inés abrió el cuaderno por una página nueva y le mostró lo que había escrito esa tarde. «Verdad, huele a pan después de la lluvia». Abril sonrió, con lágrimas en los ojos, y el aire se llenó otra vez de ese olor tibio, mezcla de esperanza y harina. Gael extendió la mano. Esta vez, no más secretos, todo será distinto. Abril la tomó, y en ese gesto nació algo más que un perdón, un pacto de transparencia. Esa noche, los tres volvieron al taller, encendieron el horno. Mientras la masa subía, Abril colocó un cartel sobre la pared vacía, planilla de la verdad. Una pizarra blanca, donde prometieron anotar cada duda, cada decisión, cada promesa cumplida. Gael se acercó y escribió la primera línea. La honestidad de una niña pesa más que 10 versiones adultas. Y al lado, Inés dibujó un pan redondo con una flor encima. Para que no olvidemos, dijo. El horno silbó. El pan dorado creció y el aroma llenó, por fin, todos los huecos que la mentira había dejado. Si esta historia te emociona, deja tu like, comparte este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Queremos leer qué te pareció este capítulo, qué momento te hizo reflexionar y desde dónde nos ves. Tu comentario ayuda a que más personas descubran que la verdad, aunque tarde, siempre tiene aroma a justicia. Mientras todos celebraban en la panadería, Ramiro recibió una llamada, un número desconocido, desde Puebla. Al contestar, una voz envejecida preguntó, «¿Usted busca a León Mendoza?» Y luego, un silencio, el sonido del mar al fondo y una frase casi susurrada. Él nunca dejó de buscar a su hermano. Capítulo 6. El voluntario se quita la gorra. La panadería volvió a ser un lugar lleno de luz. El horno encendido, el olor a pan caliente, las risas de Inés. Después de semanas de angustia, la calma parecía haber regresado. Pero debajo de esa aparente paz, la verdad aún se movía, preparando su última revelación. Gael y Abril trabajaban juntos otra vez, en silencio, codo a codo. No necesitaban decir mucho. Bastaba el sonido de la masa sobre la mesa para entender que el perdón no era una palabra, sino un trabajo diario. Ramiro seguía investigando desde su oficina, rastreando donaciones sospechosas y nombres ligados a la antigua Casa San Miguel. Y entre esos nombres, uno apareció repetido demasiadas veces: Renata Valdés. Una mañana, la mujer llegó a la panadería con semblante tenso, los ojos escondidos detrás de lentes oscuros. Había escuchado que Gael la había denunciado por difamación. Quiso presentarse para aclarar las cosas, pero su tono traicionaba el miedo. «Gael», dijo conteniendo la voz, «estás cometiendo un error. Yo solo seguía órdenes». «¿De quién?», preguntó él. «De alguien que no quieres enfrentar. La antigua directora del orfanato, la señora Mendoza». Gael frunció el ceño. «Ese apellido». «Sí», interrumpió Renata, «era tu tía. Ella manejaba las adopciones. Si me hundes a mí, se lleva tu nombre también». Las palabras quedaron flotando en el aire. Ramiro, que estaba presente, grabó cada frase. Renata se dio cuenta demasiado tarde. Intentó levantarse, pero él bloqueó la puerta. «Ya no puedes escapar», dijo el investigador. «Tenemos las pruebas, las transferencias, los correos». El orfanato era una fachada para vender niños a familias del norte. Renata palideció. «Yo solo seguía instrucciones», repitió. «Todo estaba en nombre de la Fundación San Rafael». Ramiro colocó sobre la mesa una carpeta. En la lista de donadores privados, el apellido Valdés aparecía junto al de una empresa fantasma. La verdad, por fin, tenía una red. Y el centro de esa tella estaba frente a ellos. Renata intentó tomar su bolso. «No entienden lo que están haciendo. Hay gente poderosa detrás».
pero la puerta se abrió antes de que pudiera salir. Un policía entró, seguido de 2 agentes de investigación. Ramiro había avisado. Renata fue escoltada fuera del local sin resistencia. Gael se dejó caer en una silla. ¿Esto termina aquí?, preguntó. Ramiro negó con la cabeza. Todavía falta el corazón de la historia. Horas después, el teléfono del hospital sonó. Era el área de voluntariado. Querían hablar con Gael y con Inés. El joven Tomás había pedido verlos. Dice que tiene algo importante que confesar, dijo la enfermera. Padre e hija llegaron al anochecer. El hospital estaba casi vacío. Los pasillos resonaban con el eco de los pasos. Tomás los esperaba junto al piano del vestíbulo. Tenía la gorra puesta, como siempre, y la guitarra apoyada en la rodilla. Pero esta vez su mirada era distinta, firme, cargada de un peso antiguo. «Gracias por venir», dijo con voz serena. «Nos asustaste con esa llamada», respondió Gael. «¿Pasa algo con Inés?». El joven negó lentamente. «No, esto tiene que ver contigo». Se quitó la gorra, el cabello oscuro, ondulado, el rostro, una copia del suyo, apenas envejecido por el tiempo. Gael sintió que el mundo se detenía. «No puede ser». «Sí», dijo el joven sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. El tiempo se rompió en 1000 pedazos. 30 años de silencio se desmoronaron entre ellos. Gael retrocedió un paso buscando aire. León lo sostuvo por los hombros. «No morí en Xochimilco. Me sacaron del orfanato con otro nombre. Fui adoptado por una familia que trabajaba con esa red. A los 16 escapé y comencé a buscar pruebas, pero necesitaba hacerlo sin ponerlos en peligro». Inés observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. «¿Por eso te acercaste a mí?», preguntó con voz apenas audible. «Sí, pequeña», respondió León. «No quería asustarte. Quería confirmar que eras parte de mi familia. Tu padre cantaba esa canción de niños. Cuando tú la reconociste, supe que la sangre seguía hablando». Gael no podía dejar de temblar. «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Porque Renata me vigilaba. Su familia financió parte de la red de adopciones. Si revelaba mi identidad sin pruebas, podían hacerles daño. Esperé hasta tenerlo todo. Registros, transferencias, testigos. Y la última pieza eras tú, Gael». Ramiro apareció entonces con una carpeta gruesa. «Él dice la verdad», confirmó. «Su historia coincide con los documentos y con las donaciones de la fundación. Dentro había fotos, informes, copias de pasaportes. Todo apuntaba al mismo origen. La Casa San Miguel, 1996. León respiró hondo. «No quiero venganza, solo justicia. Las familias que compraron niños deben responder. Y los que los callaron también». Gael lo abrazó, rompiendo finalmente las décadas de ausencia. No fue un abrazo de reencuentro, fue un abrazo de supervivencia. Inés se unió a ellos pequeña, temblorosa, pero sonriente. «Ahora la canción tiene sentido», susurró. Y los tres, en medio del pasillo blanco del hospital, quedaron unidos por esa melodía que los había buscado toda la vida. Días después, Gael reunió a los vecinos en la plaza del barrio. Quiso hablar en público, sin miedo ni vergüenza. «Cometí errores», dijo ante todos. «Dudé de quien más merecía mi confianza. Hoy sé que la mentira puede disfrazarse de ayuda, pero la verdad, aunque llegue tarde, siempre se muestra con rostro humano». Mencionó a Abril, agradeció su fuerza y denunció a Renata por sus crímenes. El barrio escuchó en silencio. Muchos bajaron la cabeza. Otros aplaudieron con respeto. Abril estaba allí, de pie, sin buscar protagonismo. Cuando Gael la miró, ella asintió en silencio. El pacto de transparencia se había cumplido. Esa noche, León visitó la panadería. Llevaba un gorro nuevo, pero sin miedo de quitárselo. Gael encendió el horno. «Hacía tiempo que no cocinábamos juntos», dijo. «30 años», respondió León. «Pero nunca olvidé el olor. Mientras amasaban la harina, Inés jugaba con los moldes. Papá, tío León, ¿qué huele hoy?». Gael la miró y respondió con ternura.
Hoy huele a justicia. La verdad no tiene prisa, pero cuando llega, tiene nombre y rostro. Y aquel rostro, reflejado en dos hombres idénticos y en una niña que volvió a reír, era la prueba viva de que el amor y la integridad aún pueden derrotar el miedo. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Queremos leer desde dónde nos ves y qué sentiste con este reencuentro entre hermanos. Cada comentario ayuda a que más personas descubran que la verdad, cuando se muestra, cura incluso las heridas más antiguas. Mientras la familia celebra en la panadería, Ramiro recibe una llamada. Un periodista anónimo le pide encontrarse para entregar algo. Una lista de nombres de donadores de la fundación. Entre ellos, un apellido inesperado. El de alguien que Gael consideraba parte de su pasado y que ahora podría cambiarlo todo. Capítulo 7. La mesa vuelve a llenarse. El barrio amaneció distinto. Después del reencuentro, el aire en la Roma Norte olía a pan caliente y promesas nuevas. Pero la historia aún no estaba completa. Faltaba algo que no se podía hornear ni cantar: la justicia formal. Renata, desde su casa, había contratado abogados y enviaba cartas al periódico local proclamándose víctima de una conspiración. Afirmaba que todo era una farsa organizada por el resentimiento. Incluso llegó a insinuar que Gael y Abril habían manipulado los documentos. Durante días, la tensión regresó al vecindario. Algunos empezaron a dudar otra vez, otros se mantuvieron fieles. Pero León sabía que la verdad necesitaba ser sellada, no solo contada. Una tarde gris, se presentó en la oficina de la fiscalía con una carpeta gruesa entre las manos. Dentro estaban los documentos originales, transferencias, contratos de adopción falsificados, cartas de la Fundación San Rafael y los nombres de los involucrados. «No quiero venganza», dijo al fiscal. «Solo que nadie más viva lo que nosotros vivimos». El hombre asintió en silencio. Era un expediente doloroso, pero contundente. Al día siguiente, agentes federales detuvieron a 3 personas de la junta directiva de la fundación y el caso salió a la prensa. Las autoridades confirmaron lo que León y Ramiro habían descubierto. Una red de adopciones ilegales operaba a décadas, amparada por donaciones privadas e intermediarios. Entre los nombres, el de Renata Valdés figuraba en transferencias hacia cuentas vinculadas al orfanato. Ya no había duda, la máscara había caído. Gael recibió la noticia en la panadería. Mientras amasaba, la radio del local interrumpió la programación con un boletín urgente. Se desmantela red de adopciones fraudulentas en Ciudad de México. Entre los implicados, figuras sociales y empresariales de alto perfil. Gael se detuvo, cerró los ojos. Durante años había soñado con que su hermano tuviera un lugar en el mundo. Nunca imaginó que ese lugar sería junto a él, defendiendo la verdad. Cuando León regresó esa noche, el barrio entero lo esperaba en la puerta del local. Los vecinos, que una vez habían susurrado rumores, ahora traían flores, velas y abrazos. Alguien gritó: «Por fin la justicia olió a pan», y todos rieron con esa risa que nace del alivio. Días después, Gael decidió organizar un jantar comunitario en la panadería. No era una fiesta, sino una forma de agradecer y reparar. Pidió a cada vecino que llevara un ingrediente para compartir. El horno trabajó sin descanso y las mesas se llenaron de platos simples, mas feitos con corazón. Los niños colgaron guirnaldas de papel. Los adultos prepararon café y chocolate caliente. Abril volvió esa noche, no como empleada, sino como parte de la casa. Su delantal blanco había sido reemplazado por un vestido azul claro. Cuando entró, Gael la esperaba junto al mostrador. Sobre la mesa, un sobre cerrado, perfumado con vainilla. Ella lo abrió con manos trémulas. Dentro, una carta escrita a mano.
Abril, cuando te fuiste, la casa perdió su olor. Hoy lo recuperó, pero no por el pan, sino porque tú volviste. Si aún queda un poco de espacio en tu corazón, quiero ocuparlo no como patrón, sino como compañero. ¿Me dejarías amasar contigo el resto de la vida? Abril levantó la vista, los ojos brillando. Gael, él sonrió, torpe, emocionado. Si dices que sí, la próxima hornada la dedicamos a nosotros. No hizo falta respuesta. El silencio fue suficiente. Un silencio tibio, lleno de amor y perdón. A partir de esa semana, la panadería se transformó en algo más. Inés y León propusieron crear un proyecto social, talleres semanales de pan y música. Cada joven que egresara de un abrigo o casa de acogida tendría allí un espacio para aprender a hacer pan dulce y a componer una canción. El ritual era sencillo: amasar, cantar y escribir en un cuaderno lo que se quisiera dejar atrás. Gael observaba desde el horno, orgulloso. Abril guiaba a los niños con paciencia. Y León, guitarra en mano, enseñaba que cada masa, como cada historia, necesitaba tiempo para crecer. El día de la inauguración, Inés leyó en voz alta una frase escrita en el mural de la entrada. El pan que se comparte no se acaba. La música que se canta juntos nunca se olvida. La gente aplaudió. Algunos lloraron, y cuando el primer pan salió del horno, todos sintieron lo mismo. La casa estaba viva otra vez. Mientras tanto, el grupo de padres de la escuela, el mismo que un día había difundido rumores, recibió una notificación del administrador. Un último print circulaba, la nota pública de Gael. En ella contaba toda la historia, admitía sus errores y pedía al barrio que aprendiera a verificar antes de señalar. El mensaje terminaba así: la mentira hirió, pero el amor reparó. Que nadie vuelva a compartir lo que no confirmaría mirando a los ojos. Fue el silencio después de la lectura lo que mostró cuánto se había comprendido la lección. El barrio, al fin, volvía a ser comunidad. Esa noche, la mesa volvió a llenarse. El pan, la música, las risas, el perdón, todo cabía allí, alrededor de la mesa de madera. Gael sirvió un trozo a cada uno. León afinó la guitarra. Abril encendió una vela. Inés comenzó a cantar la vieja canción de ronda. Y mientras el sonido resonaba entre las paredes cálidas de la panadería, Gael pensó en el camino recorrido. Las pérdidas, las mentiras, los reencuentros. Todo había conducido hasta ese instante simple y absoluto. Porque la vida, como el pan, necesita tiempo y fuego. Y el amor que repara es más fuerte que la mentira que hiere. Si esta historia te emocionó, deja tu like, comparte este video, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Queremos saber desde dónde nos acompañas, qué sentiste al ver esta historia llegar a su final y qué parte te tocó más. Cada comentario ayuda a mantener viva esta mesa de historias sobre amor, justicia y nuevos comienzos. Algunos meses después, una periodista publicó un reportaje titulado «La casa que volvió a oler a pan». En él narraba cómo una panadería de barrio se había convertido en símbolo de curación y valentía. Al final, una frase lo resumía todo. El pan no curó las heridas, pero les dio sentido. Y en cada masa que sube hay un recordatorio. La verdad tarda, pero siempre llega caliente. Y así, entre harina y melodía, la historia de Gael, León, Abril e Inés cerró su círculo. No con un final perfecto, sino con algo mucho más humano, un nuevo comienzo.